Once again, good evening, and we want to welcome all of you. Buenas noches, le damos la bienvenida a todos. We are Sermon Online. We're here every Monday night at 7 p.m. Eastern Time in the U.S. Y somos Sermón Online, estamos aquí los lunes en las noches a las 7 en punto, hora del este en Estados Unidos, horario de verano. We are live on Zoom, we're live on Facebook, and we are now recording this meeting. Estamos en vivo por Zoom, por Facebook y estamos grabando el servicio. If you're with us for the first time, again, we welcome you. Si está con nosotros por primera vez, le damos la bienvenida. If you'd like to access any of the previous meetings that we've recorded, Si usted quiere accesar los servicios anteriormente grabados, you can do that several ways. usted puede hacer eso de diferentes formas. The most complete archive of all of the audio recordings is found on our website. Y el archivo más completo de todos nuestros mensajes de audio están en nuestra página, And that is sermononline.org. la cual es sermononline.org. Now, more recently, we started a channel on YouTube, Recientemente iniciamos un canal en YouTube and a lot of our previous video recordings you can find there. y muchos de nuestros servicios, de nuestros mensajes en video los puede encontrar allí. And that is sermononline.org, no dot. Y en este caso el canal de YouTube no lleva el punto, es sermononline.org. Anyway, we're glad you're with us tonight. De todos modos, estamos contentos de que estén con nosotros esta noche. We like to spend most of our time studying God's Word together Y nos gusta pasar la mayor parte del tiempo estudiando la palabra de Dios juntos, because we believe that man cannot live on bread alone, porque creemos que no solo de pan vivirá el hombre, but by every word that proceeds from the mouth of God. sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. That's not just theology to me. I can't live without the Word of God. Esto no es solo teología para mí, no puedo vivir sin la palabra de Dios. I can't live without the presence of God. No puedo vivir sin la presencia de And Dios. so we come not looking for the wisdom of men, but we come expecting to hear from the Holy Spirit. Y no venimos buscando la sabiduría del hombre, sino esperando escuchar directamente del Espíritu Santo. So Pastor Tom's going to be sharing the word with us. I'm not going to take any more time. I'll pass it on to him. Así que el pastor Tom estará trayendo la palabra y sin más dilación le pasamos la parte. Pastor? Well, thank you, Pastor, and God bless you all. Gracias, pastor. Dios les bendiga a todos. I'm thankful that we have all the Mother's Days gone, but they're every day. Hallelujah. Y damos las gracias por el Día de las Madres que, aunque ya pasó, se celebra todos los días. There's always more to do for our children, for our husbands and wives, with the love of God. Y siempre tienen algo más que hacer por nuestros hijos, por los esposos, por el amor de Dios. Tonight's message is called The High Calling. Y el mensaje de esta noche se llama El Supremo Llamamiento. I spent a few days with Pastor Wayne in West Virginia this past week. Y esta semana pasada pasé unos días con el pastor Wayne en Virginia Occidental. And I know that he's got his mind on heavenly things. Y yo sé que él tiene su mente en las cosas celestiales. And I know that God's stirring his heart to share a message on what he's been thinking. Y yo sé que Dios está inclinando su corazón a compartir un mensaje de lo que Dios le But está demostrando. the message I'm sharing tonight, you don't hear too much in churches. Y el mensaje que voy a compartir esta noche, usted no lo escucha mucho en las iglesias. But I think it's very important for all of us to understand there is a high calling. Pero creo que es importante que todos entendamos que hay un supremo llamamiento. So look in 2 Peter chapter 1. Así que vaya conmigo a 2 de Pedro capítulo 1. And I just want to read one verse, verse 10. Quiero leer el verso 10. Wherefore the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if you do these things, you shall never fail.
Por lo cual, hermanos, procurad tanto más hacer firme vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. You'll never fall if you give diligence to make your calling and election sure. Y no vas a caer jamás si tienes diligencia en hacer firme tu llamamiento y elección. That word make diligence by Peter talks about seeking God for what he's called you to do. Y cuando hablamos de diligencia, según lo escribe Pedro, es tener buscar a Dios para aquello para lo cual ha sido llamado. So we're instructed by our apostle Peter to make sure that we understand the calling on our life and the election that God has called us to. Y el apóstol Pedro nos hace un llamado a tener presente y diligencia en ese llamamiento supremo de Dios. Look in 2 Timothy chapter 1. Vaya conmigo a segunda de Timoteo, capítulo 1. This is Apostle Paul sharing about this high calling. Y este es el apóstol Pablo ahora compartiendo sobre este supremo llamamiento. In chapter 1, verse 9, he says this: En el capítulo 1, verso 9 dice así: who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given to us in Christ Jesus before the world began. quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús desde antes del principio de los siglos. So Apostle Paul shares with Timothy that this is a holy calling. Así que el apóstol Pablo comparte con Timoteo que esto es un llamamiento santo. It's not something that's done by works, but it's by the grace of God that he calls us and gives that grace to it, to Y achieve it. es algo que no es por obra, sino que es un llamamiento de Dios para alcanzar. So Paul says about this high calling, it's a holy calling, but it's by grace that God wants us to achieve it. Y Pablo se refiere a este llamamiento como un llamamiento santo de parte de Dios, pero es por la gracia de Dios que se alcanza. Look in Philippians chapter 3, Mira en Filipenses capítulo 3, and we're going to read in verse 14. leyendo en el verso 14. Paul had just finished saying that he wanted to win Christ. Y Pablo acaba de concluir que él quiere ganar a Cristo. And he says in verse 13 and 14, brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before me. I press towards the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. So Paul himself was pressing for this. He was reaching out for the calling that God had called him. Así que Pablo mismo estaba esforzándose hacia este supremo llamamiento. He says, Timothy, this is a holy calling by grace. Y le dice a Timoteo, esto es un llamamiento santo por la gracia. And look in 2 Thessalonians Miren segunda de Tesalonicenses, chapter 1. capítulo 1, I got to get there myself. And verse 11. verso 11. When he shall come to be glorified in the saints and to be admired in all them that believe because of our testimony among you that believed. Whoops. Is that chapter 1? That's all right. I think it's, let me just check here just for a minute. Déjeme confirmar el verso. I'll skip that. Anyhow, Paul talks to the Tom, you're Thessalonians right. It's church. verse 11.
It's verse 11, I right? think you were reading verse 10. Oh, there we go. Yep. Wherefore also we pray always for you that our God would account you worthy of this calling and fulfill all the good pleasure of his goodness and the work of faith with power. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, que nuestro Dios os tenga por dignos de ese llamamiento y cumpla todo buen deseo de su bondad y la obra de fe con poder. So he talks about the hope of this calling. There's great hope for this calling that God wants on each one of our lives. Y él se refiere a la esperanza de ese llamamiento, sobre el cual hay una gran esperanza, porque es un llamamiento de Dios. Now, Apostle Paul, through his teachings, Ahora, el apóstol Pablo en sus enseñanzas, he talks about things that were revealed unto him. él hablaba de cosas que le habían sido reveladas. And we're going to understand that about this high calling. It's a calling that comes through revelation by God. Y vamos a entender esto sobre ese llamamiento, que es algo que viene por revelación de Dios. And look in Ephesians, Miren Efesios, and we're going to look in chapter 5, capítulo 5, and we're going to read verse 30 and 32. versos 30 y 32. For we are members of his body, of his flesh, and of his bones. In verse 32, this is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Verso 32. Este misterio grande es, mas yo hablo en cuanto a Cristo y a la iglesia. So the church itself is a great mystery. Así que la iglesia misma es un gran misterio. We have people that share that if you're just born again, everything's fine. You're there. You're going to go to heaven forever, no matter what you do. Y hay personas que afirman que una vez eres salvo, nacido de nuevo, no importa lo que tú hagas, vas a llegar al cielo un día. But being members of his body, of his flesh, and of his bones talks about something much more personal that he's creating in our lives. Pero al decir que somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, habla de algo más profundo que él hace en nuestras vidas. When Paul talks about the mystery of the gospel that was revealed unto him, Cuando Pablo habla del misterio, el misterio del evangelio que le fue revelado, that the Gentiles and the Jews should be incorporated in the Jews and the church in salvation. que los judíos y los gentiles son juntados en la iglesia para salvación. And Peter understood that revelation when he was at the house of Cornelius, and the Holy Spirit and they spoke in tongues came upon them. Y Pedro entendió esta revelación cuando estaba en la casa de Cornelio y el Espíritu Santo vino sobre los que estaban allí presentes. Peter said they received the same gift that we did in Acts 2, day of Pentecost. Y Pedro decía, mira, recibieron el mismo don como recibimos nosotros el día de Pentecostés. In the church is started in Acts 2, the day of Pentecost, when the Holy Spirit came upon them and they all spoke with other tongues. Y la iglesia comenzó el día de Pentecostés, como vimos en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo vino sobre todos ellos y empezaron a hablar en otras lenguas. So there are many things that need to be revealed to people to enter the grace of the high calling. Y hay, I'm sorry, Tom, one more time. There are many things that need to be revealed to people to receive the grace of this high calling. Y hay muchas cosas que deben ser reveladas a la gente para recibir este supremo llamamiento. Because the church is a mystery. Porque la iglesia es un misterio. But Apostle Paul, in all of his teaching, tries to reveal this mystery to us. Pero el apóstol Pablo intenta en repetidas ocasiones revelarnos ese misterio. Like in Ephesians chapter 2, Como en Efesios capítulo 2, verses 19 to 22. versos del 19 al 22.
Now, therefore, you are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God, and are built upon the foundation of apostles and, excuse me, and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone, in whom all the building fitly framed together groweth up into a holy temple in the Lord, in whom we also are built together for a habitation of God through the Spirit. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. So in chapter 5, he told us being in the body of Christ, and this Así, is a great mystery. y en el capítulo 5 de Efesios, Pablo hablaba de que estábamos en el cuerpo de Cristo, lo cual es un gran misterio. But here he talks about the church like being a building. Christ is the great cornerstone. And upon that, God calls apostles and prophets, and he builds up the church to be one unity, one building. Pero aquí se refiere en el capítulo 2 como un edificio, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo y fundamentado sobre los apóstoles y los profetas y siendo Jesucristo mismo la principal piedra del ángulo. And so we read, Peter says the same thing in First Peter Y en Primera de Pedro dice lo mismo. when he talks about our calling. Cuando él habla sobre nuestro llamado. In First Peter chapter 2, Primera de Pedro, capítulo 2, from verse is 3 to 6. versos del 3 al 6. Now, I don't know why I can't read tonight. No sé qué, estoy tratando de aclarar los versos aquí. Excuse me just for a minute. I was in James, that's why. First Peter 2, verses 3 to 6. Primera de Pedro 2, versos del 3 al 6. If so be ye have tasted that the Lord is gracious, to whom concerning as unto living stones, disallowed indeed of men, but chosen of God and precious, ye also as lively stones are built upon a spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices accepted to God in Jesus Christ. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, al cual acercándoos, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas escogida y preciosa para Dios, vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. So Peter says, look, you're lively stones now. Pedro dice, oigan, ustedes son ahora piedras vivas. Christ is alive. He's a lively stone. And now you're built upon him once you receive him as a lively stone. Y Jesucristo está vivo, y Él es la piedra, principal piedra del ángulo, y ustedes pasan a formar parte de Él cuando lo reciben. And actually, he goes on and talks about Christ being the cornerstone that was rejected. Y también prosigue hablando de que Jesús, siendo la principal piedra del ángulo, fue desechada por los edificadores. And look in Matthew chapter 16. Y miren Mateo capítulo 16. The church is a mystery. La iglesia es un misterio. And I think many people have confused this high calling with just salvation. Y creo que muchas personas han confundido ese supremo llamamiento con salvación. And we'll see this a little later. Vamos a ver esto más adelante. But the responsibility for the church rests upon the cornerstone.
Pero la responsabilidad de la iglesia descansa sobre la piedra del ángulo. And in Matthew chapter 16, verse 18, Y en Mateo 16, verso 18, Jesus says, I say unto thee, Peter, that thou, Peter, art upon this rock. I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. y Jesús dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Jesus says, I'm going to build my church. Y Jesús dice, yo voy a edificar mi iglesia. Brethren, I hate to say this, but without Jesus, we can do nothing. Y hermano, lamento decirlo, pero sin Jesús no podemos hacer nada. We can think we're important, but he's the important one. He's the cornerstone. He's going to build his church. Y podemos pensar que somos importantes, pero en realidad no lo somos. Él es importante, Él es la principal piedra del ángulo. And Paul writes about this so much. Y Pedro escribe extensamente sobre esto. Look in Colossians chapter 1, Miren Colosenses capítulo 1, verse 14 to 19. versos del 14 al 19. In Christ whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins, who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. For by him were all things created that are in heaven, that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones and dominions or principalities or powers. All things were created by him and for him. And he, Jesus, is before all things, and by him are all things. He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in him all things might have the preeminence. For it pleased the Father that in him should all the fullness dwell. 14 to 19. That's correct. Ok. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas por él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. So God has ordained that he is the head of the body of the church. Así que es ordenado que él es la cabeza de la iglesia. Like Paul said, he's the cornerstone. Como dice Pablo, él es la piedra del ángulo. Everything is built upon him because he brought grace into us for this calling. Todo es edificado sobre él porque él trajo la gracia para este llamado. Look in Ephesians chapter 1. Miren Efesios capítulo 1. Apostle Paul keeps sharing this over and over about the revelation of the church. Y Pablo repite esto una y otra vez sobre la revelación de la iglesia. That Jesus is the prize. He's the one that we want to be with. Y que Jesucristo es el premio. Él es aquel con quien queremos estar. In Ephesians chapter 1, verse 20 to 22, he says, when God brought in Christ, when he raised him from the dead, set him at his own right hand in the heavenly places, far above all principality, power, might, and dominion, and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come, and hath put all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the church. Efesios 1, versos del 20 al 22. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. So the mystery starts to be revealed. Así que el misterio comienza a ser revelado.
It's Christ. He is the mystery of the church. Es Cristo, Él es el misterio de la iglesia. To be part of his body and to be part of his church, his building. Y de ser parte de su cuerpo, de ser parte de su iglesia, su edificio. He said, I'm going to build my church. Él dice, voy a edificar mi iglesia. And look with me, if you will, in Ephesians chapter 4. Y si va conmigo al capítulo 4 de Efesios, We're going to read verse 8 vamos a leer el verso 8 and then verse 11 to 13. y después del 11 al 13. Wherefore he saith, when he ascendeth on high, he led captivity captive and gave gifts unto men. Verse 11 to 13. He gave some apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of faith and in the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Verso 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Verso 11 to 13. 11 al 13, thank you. Y él mismo dio a unos apóstoles y a unos profetas y a unos evangelistas y a unos pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. So the mystery starts to be revealed about this church. Así que el misterio sobre esta iglesia comienza a ser revelado. That Jesus gives gifts unto certain people, gifts of grace, as we were taught. Que Jesús da dones de gracia a ciertas personas. Apostles and prophets and pastors and teachers to help edify the church. Apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, para ayudar a edificar a la iglesia. Apostle Paul says, I only am what I am as an apostle by the grace of God. El apóstol Pablo dice, soy lo que soy por la gracia de Dios. These are gifts and callings by the grace of God. Estos son dones y llamados por la gracia de Dios. Like he shared before in Ephesians chapter 2, that Christ and apostles and prophets were a foundation of the church. Como compartió él en capítulo 2 de Efesios, que Jesús, los apóstoles, son los fundamentos de la iglesia. And Paul repeats this in, if you look in 1 Corinthians chapter 12, Si miran 1 Corintios capítulo 12, Pablo lo repite. he's talking about gifts of the church. Está hablando sobre los dones de la iglesia. In verse 27 and 28, he says this, En los versos 27 y 28 dice así. Now ye are the body of Christ and members in particular. And God has set some in the church, first apostles, secondary prophets, thirdly teachers, after that miracles, gifts of healing, helps, governments, diversity of tongues. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, los segundos profetas, los terceros maestros, luego milagros, después dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, diversidad de lenguas. So as we start to see this mystery of the church unveiled through revelation that Apostle Paul had, Y según vemos ese misterio de la iglesia comenzando a revelarse como lo vio el apóstol Pablo, we need to understand that today God wants to have apostles, prophets, pastors, teachers, and evangelists build the church. y debemos entender que hoy Dios quiere apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, edificando la iglesia. What I find going on out in the Pentecostal churches Y lo que veo que está sucediendo en las iglesias pentecostales is most pastors think that they have to build their own church.
que la mayoría de los pastores piensan que ellos tienen que edificar su propia iglesia. And there's evangelists that could help them, and prophets, and other teachers that could help them build the church of Jesus because they're called to do it. Y hay evangelistas, maestros, profetas que pudiesen ayudarles a edificar la iglesia de Cristo porque para eso fueron llamados. But very few pastors that I know do that, look for graces in other people's ministry to help them build the church that God has put them over. Pero muy pocos pastores de los que conozco buscan la gracia de otros ministerios para ayudar a edificar la iglesia. It could be they're afraid that maybe people want to leave their group or their church, but they hold on to their churches like they're afraid to let God come in and build it to a great thing for them. Y quizás es que ellos tienen temor de que se les vayan personas de la iglesia siguiendo a otros, pero se aferran a ese grupo que tienen y en cierto modo impiden la obra de Dios. And I've seen many churches that don't let people in the church rise up to be in the grace and new ministries in their lives in that church because they want to hold on to the reins of the church. Y he visto iglesias donde no permiten que otros miembros crezcan en ministerios para que pudieran ministrar a esa misma iglesia, porque quieren continuar aferrados a ese control que tienen sobre la iglesia. And some of them just want to keep it as a family church so that they can have the reins of whoever's in charge has got to be somebody of the family member. Y hay otros que lo ven como una iglesia de la familia y quieren tener un control en el cual pues solamente miembros de la familia puedan tener algún tipo de gobernación sobre la iglesia. The last little church that I was with, a young man raised up with great grace, and he's pastor of the church now. I was Y, happy to turn it over to him. y la última iglesia que yo levanté, hubo un joven que hoy es el pastor de esa iglesia y yo estuve muy contento de delegar el cargo a él. That was God's choosing and God's grace for that group. So I was happy to step away and let him go. Y esa fue la elección y el llamamiento de Dios para aquel grupo y yo estuve muy contento de echarme a un lado y permitir que Dios hiciera su obra. Now, Apostle Paul had great revelation about the church. Y el apóstol Pablo tenía una gran revelación sobre la iglesia. He had the good and the bad, Él tenía lo bueno y lo malo, but he knew the high calling of God. pero él conocía el supremo llamamiento de Dios. Let's take a little look at that for a moment. Y vamos a echar un vistazo por un momento. 2 Corinthians chapter 12. Segunda de Corintios capítulo 12. And we're going to read verses 2 to 4. Los versos del 2 al 4. I know a man in Christ about 14 years ago, whether in the body I cannot tell, or whether out of the body I cannot tell. God knoweth such a one, caught up to the third heaven. I knew such a man, whether in the body or out of the body I cannot tell, God knoweth, how that he was caught up into paradise and heard unspeakable words, which is not lawful for a man to utter. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco al tal hombre. Si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que al hombre no le es lícito expresar. You know, when he says he got caught up to the third heaven, I know it wasn't the heaven above us. Y cuando él dice que fue arrebatado al tercer cielo, yo sé que no se refería al cielo que está directamente encima de nosotros. But apparently he knew it was paradise. Y aparentemente él sabía que era el paraíso. And my own thought is, I think he got caught up. I'll talk about it later where I believe he went. The first part, one more time, Tom.
later, I think I'll tell you where I think he went. Ok, más adelante les diré donde yo entiendo que él fue. But he had this revelation that was a great revelation of the high calling of God. Pero él tuvo esta revelación, la cual fue una grande revelación del supremo llamamiento de Dios. And look in the book of Hebrews. Miren el libro de Hebreos. I know a lot of people say they don't know who wrote Hebrews, but I believe Apostle Paul did myself. Muchas personas afirman no saber quién escribió el libro de Hebreos. Yo creo que fue Pablo. He had great revelation that Peter talks about, that he just seemed to have revelation more than anyone else. Y él tenía gran revelación que aún el apóstol Pedro hace referencia. But I want to read from verses 18, chapter 12, verse 18 to 24. Capítulo 12 de Hebreos, versos del 18 al 24. Now, the writer is comparing the difference of what happened in the Old Testament at Mount Sinai to the calling that we have in the New Testament. Y el autor está haciendo referencia a lo que sucedió en el monte Sinaí en el Antiguo Testamento, al llamamiento que tenemos ahora. For in verse 18, for you are not come unto the mountain that might be touched, and that burn with fire, nor with blackness or darkness or tempest, and the sound of trumpet and the voice of words, which voice that they heard entreated that the word should not be spoken to them any more. For they could not endure that which was commanded, and if so much as a beast touched the mountain, it should be stoned or thrust through with a dart. And so terrible was the sight that Moses said, I exceedingly fear and quake. But you're come unto Mount Zion, unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, into an innumerable company of saints, into the general assembly in the church of the firstborn, which are written in heaven, and to God, the judge of all, and the spirits of just men made perfect, and to Jesus, the mediator of the new covenant, and to the blood of the sprinkling that speaketh better things than that of Abel. Porque no os habéis acercado al monte que se podía tocar, que ardía con fuego, y al turbión, y a la oscuridad, y a la tempestad, y al sonido de la trompeta, y a la voz que les hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se mandaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a una compañía innumerable de ángeles, a la congregación general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en el cielo, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre del rociamiento que habla mejor que la de Abel. Now, I want you to be clear what he's saying here. Y quiero que usted esté claro lo que se dice aquí. Your calling isn't like the Old Testament. You have a New Testament calling. El llamado suyo no es llamado del Viejo Testamento, sino que es de And acuerdo al Nuevo Testamento. it's a very high calling Es un supremo llamamiento. because you've come unto Mount Zion, the city of the living God, Porque se han acercado a la ciudad de Sion, la ciudad del Dios vivo, the heavenly Jerusalem, la Jerusalén celestial, and to the general assembly of the church of the firstborn, y a la congregación general e iglesia de los primogénitos, which are written in heaven. los que están inscritos en el cielo. And that's where Jesus is. Y ahí es donde está Jesús. He's in New Jerusalem. Él está en la nueva Jerusalén. The scripture says that New Jerusalem is the church. La escritura dice que la nueva Jerusalén es la iglesia, It's the body of Christ. que es el cuerpo de Cristo. That's where the cornerstone is in New Jerusalem. Ahí es donde se encuentra la piedra angular, en la nueva Jerusalén. That's where the apostles and the prophets are in New Jerusalem. Ahí es donde están los apóstoles y los profetas, la nueva Jerusalén.
And I think this is where Apostle Paul, when he was lifted up into paradise, that's where he went, to the third heaven. We'll talk about that later. Y creo que aquí fue donde el apóstol Pablo fue llevado cuando fue arrebatado al tercer cielo. So he says, as the church were, the mystery of the church, were called to this new Jerusalem, this high calling of God. Así que él dice, según este misterio de la iglesia, este supremo llamamiento, hemos sido llamados a la nueva Jerusalén de Dios. And Jesus says the same thing. Jesús dice lo mismo. Look at this in Revelations chapter 3. Mire esto en Apocalipsis capítulo 3. Remember, these are the seven letters to the letters to the seven churches. Y recuerden que estas son las cartas a las 7 iglesias. And when he's talking to the church here at Philadelphia, Y cuando le habla aquí a la iglesia de Filadelfia, this was one of the churches that didn't have anything that they had to repent of. esta era una de las iglesias que no tenían nada de qué arrepentirse. There were two churches that didn't need to repent of anything, but there were 5 churches that needed to repent. Había de las 7, 2 iglesias que no tenían nada de qué arrepentirse, pero 5 que sí lo tenían. 5 churches were not ready for this high calling. 5 iglesias no estaban listas para este supremo llamamiento, But this church was. pero esta iglesia lo estaba. And if you read with me in verse 12, Y si lee conmigo el verso 12, Jesus says to this church, Jesús le dice a esta iglesia, he tells them, in overcoming, les dice que al que venciere, him that overcometh will I grant, I will make a pillar in the temple of my God. He shall go no more out, and I will write upon them the name of my God, in the name of the city of my God, which is New Jerusalem, which cometh down out of heaven from my God, and I will write upon him my new name. al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. So he's saying, look, if you keep pressing on and overcome, you're gonna have the name of the city of my God written upon your head, and my new name written upon your head where I am. Y dice, si vencieres, yo voy a escribir el nombre de la ciudad de mi Dios en tu frente y mi nombre en tu frente. Into another church, he says that when you overcome, you'll sit down with me in my throne as I sat down with my Father in his throne. Y a otra iglesia le dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. Jesus' throne is in New Jerusalem. Y el trono de Jesús está en la Nueva Jerusalén. This is the church of the Most High God. It's a great mystery. Esta es la iglesia del Dios Altísimo, un gran misterio. But this is the hope of our calling. This is the holy city of God where we're called to. Y esta es la ciudad santa de Dios a la cual hemos sido llamados. Esta es la meta de nuestro supremo llamamiento. And look in Revelation chapter 21. Y miren Apocalipsis capítulo 21. This is where I think Apostle Paul got caught up to. Y aquí es donde yo creo que fue arrebatado el apóstol Pablo. In Revelation chapter 21, I want to read verses 1 and 2. Quiero leer los versos 1 y 2 en Apocalipsis 21. Now, this is teaching about when all the earth is destroyed and burned up and totally, we're only living in God's eternal kingdom. Y aquí es ya cuando el cielo y la tierra que hoy conocemos no existen más y estamos ahora en el reino eterno de Dios. Jesus, in his revelation to Apostle John, says this. Jesús, en su revelación al apóstol Juan, dice así. I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride, adorned for her husband.
Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. So now the mystery is getting more and more greater about his church. Y ahora el misterio es más amplio en referencia a la iglesia. We know that New Jerusalem, we've come into this great church, and now we see that this city of New Jerusalem is called and prepared as a bride adorned for a husband. Y vemos que la iglesia es esta nueva Jerusalén celestial, la cual vemos aquí que está ataviada como una novia para su marido. So the revelation from being bone of his bone and flesh of his flesh, and the church being this city built like a building with foundations. Y aquí el misterio de ser carne de su carne, hueso de su hueso, y la iglesia construida sobre los fundamentos. This city now is being prepared like a bride for her husband. Esta ciudad es ahora preparada como una esposa para su marido. What a mystery is being unrevealed to us. ¿Qué misterio está siendo develado ante nosotros? And turn back to chapter 19. Y vaya al capítulo 19 de Apocalipsis, And we're going to read from verses 6 to 9. leyendo los versos del 6 al 9. I heard, as it were, the voice of a great multitude, and the voice of many waters, and the voice of mighty thunder, and saying, Alleluia, for the Lord God omnipotent reigneth. Let us be glad and rejoice and give honor to him, for the marriage of the Lamb is come, and his wife hath made herself ready. And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of the saints. And he saith unto me, Right, blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb. And he said unto me, These are the true sayings of God. Y oí como la voz de una gran multitud y como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos diciendo, Aleluya, porque reina el Señor Dios Todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han venido las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la justicia de los santos. Y él me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Now we learn in the mystery that there's going to be a marriage of the Lamb, Jesus. Y ahora en el misterio aprendemos que va a haber un matrimonio, unas bodas de el Cordero, Jesús. And someone's going to be his wife, his bride. Y alguien va a ser su novia, su esposa. Paul said, I want to win Christ. I want to forsake all that I have and count it but dung that I might win him. Y Pablo dice, yo quiero ganar a Cristo, olvidar todo lo que tengo y alcanzarlo a Él. There's going to be a marriage in heaven that's going to be revealed that the Lamb of God, Jesus, is going to be joined for eternity with his Y wife, his bride. va a haber un matrimonio en el cielo donde el Cordero de Dios, Jesucristo, va a ser unido en matrimonio con su esposa. And we start to see that this revelation of just being saved, there's so much more to salvation, that there's a calling that someone is going to be joined with Jesus for eternity as his wife and married to him forever and ever. Y vemos según este misterio es revelado que hay mucho más allá de la salvación, como estar unido en matrimonio con Jesús por la eternidad. No wonder Apostle Paul said this is a holy calling, and we need to be holy as he is holy. No en vano el apóstol Pablo dice que esto es un santo llamamiento y debemos ser santos así como Él es santo. Wow, that's why Paul said we're bone of his bone and flesh of his flesh. We're going to be joined with him forever. Y por eso Pablo dice que somos hueso y carne suya y vamos a estar unidos con Él por la eternidad. And turn back to chapter 21. Vaya de regreso al capítulo 21 de Apocalipsis.
we read in verse 1 and 2 that John saw this New Jerusalem prepared as a bride. Y vemos en los versos del 1 al 2 que Juan vio esa santa ciudad, la Nueva Jerusalén, como una novia. And let's read from verse 9 to 11. Leamos ahora del verso 9 al 11. There came in to be one of the 7 angels which had the 7 vials full of 7 last plagues, and talked with me, saying, Come hither, I will show thee the bride of the Lamb's wife. And he carried me away in the spirit to a great and high mountain, and showed me that great city, the holy Jerusalem, descending out of God, out of heaven from God. Y vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. And verse 11 says, It has, having the glory of God in her light, was like unto a stone most precious, even like a jasper stone, clear and crystal. Y el verso 11 dice que tiene la gloria de Dios y su luz era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. So here, when we wanted to know who is the bride, it's New Jerusalem. That's the calling for the bride of Christ. Y ahora aquí cuando queremos saber quién es la novia, es la Nueva Jerusalén. Ese es el supremo llamamiento. And how do we know for sure that this city is the church, like we read in Hebrews chapter 12? ¿Y cómo sabemos con seguridad de que esta ciudad es la iglesia, según leímos en Hebreos capítulo 12? We know this for sure by verse 14. Y vemos esto de seguro mirando el verso 14. Speaking of this city, it says, And the wall of the city had 12 foundations, and in them the names of the 12 apostles of the Lamb. Y en Apocalipsis 21, verso 14, dice de esta ciudad que en el muro de ella tenía 12 fundamentos, y en ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. You see, this is the high calling of God in Christ Jesus. Este es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. The calling of the bride of Christ to be joined with Jesus for eternity. El llamamiento a ser la novia de Cristo, a estar unidos con Jesús por la eternidad. I know women can understand getting married a lot better than men. Y yo sé que las mujeres pueden entender casarse mejor que los hombres. Because they've kind of been planning for this since they were little girls. They were thinking about their dress and what they're going to do, and they have all these plans. Porque muchas de ellas han planificado este momento desde que eran niñas, cómo se iban a vestir, cómo lo iban a hacer, tenían sus planes. And when a young girl gets engaged to be married, her mother's right there to help her plan everything. Y cuando una joven pues se compromete para casarse, su madre está ahí para ayudarla en todo. There's a lot of planning right now going on in heaven for this marriage of the Lamb and the banquet. All the angels are excited about it. Y hay mucha planificación en el cielo para este gran evento, estas bodas, que va a haber hasta un banquete. Aún los ángeles están en eso. And you and I have been called to be there. Y tú y yo hemos sido llamados a estar allí. The unfortunate thing, Jesus says, many are called, but few are chosen. Desafortunadamente, Jesús dice, muchos son llamados, mas pocos escogidos. Many of us in Pentecostal churches are just going there like religion. Y muchos en las iglesias pentecostales viven sus vidas como en una religión. We've taken our eyes off of the prize. Han quitado ya no tienen los ojos puestos en el premio. The prize is Jesus. Hallelujah. El premio es Jesús, aleluya. We want to run this race to win the prize, not to let everybody else get him. Y queremos correr esta carrera para ganar el premio. And I'm not going to share on the city of God tonight. Y no voy a compartir sobre la ciudad de Dios esta noche.
But I want you to look in Revelation 21, and I want to read verses 24 to 26. Y quiero que vean los versos del 24 al 26 en Apocalipsis 21, Because this speaks of people that are not in the city in eternity. porque esto habla sobre personas que no están en la ciudad por la They eternidad. didn't fulfill the calling upon their life. No cumplieron el llamamiento en sus vidas. And they might have heard of the bride of Christ, but they never understood it or it wasn't revealed to them. Y ellos quizás escucharon sobre la novia de Cristo, pero nunca lo entendieron ni les fue revelado. But speaking of the city in verse 24, it says, "And the nations of them which are saved shall walk in the light of it, and the kings of the earth do bring their glory and honor into it. And the gates of it shall not be shut at all by day, for there shall be no night there. And they shall bring their glory and honor of the nations into it." Y las naciones de los que hubieren sido salvos andarán en la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella, y sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y traerán la gloria y la honra de las naciones a ella. In eternity, we read in chapter 21, verse 1, that there are three different places in heaven. Y en la eternidad vimos en el capítulo 21, verso 1, que hay tres lugares diferentes en el cielo. We read there's a new Jerusalem, there's a new heaven, and there's a new earth. Y leímos que hay una nueva Jerusalén, unos cielos nuevos y una tierra nueva. We read that the new earth has no more sea. It's God's total new creation. Y vemos que la nueva tierra, leímos que no habrá más mar en ella, es una nueva creación. And here we read that there are kings on this new earth and nations that are saved. Y aquí acabamos de leer que habrá reyes y naciones en esta nueva tierra que serán salvos. And they bring their glory and the honor from these nations in new earth and present it before God at the gates of the city. Y traen la honra de las naciones a Dios y las presentan a las puertas de esta ciudad, But they don't dwell in the city. pero no habitan en la ciudad. They have salvation, Tienen salvación, but they didn't fulfill the calling on their lives. pero no cumplieron el llamamiento en sus vidas. And I'm sure in heaven, in new earth, they'll be very happy. Y estoy seguro que en los cielos y la nueva tierra estarán felices. Listen, we have denominations here on earth that I believe some of them aren't even saved. Y mire, tenemos denominaciones aquí en la tierra que yo creo que algunas de ellas ni siquiera son salvas. I mean, I went to a Presbyterian church when I was a little kid in nursery, all the way up through high school, and I thought I was a Christian. Y yo fui a una iglesia presbiteriana desde que yo estaba en escuela elemental hasta escuela superior y yo pensé que yo era salvo. But one day, Jesus came to me in a vision and he shared salvation with me, that salvation's not by works, it's free. And I got born again from above. Y un día Cristo vino a mí y me dijo que la salvación no era por obras, era por gracia. Y en ese momento yo nací de nuevo. And when it was revealed to me that I could have free salvation, I just said, "Lord, here I am. Whatever you can do with my life, take me." And I was born again. I felt all my sins leave me, and I felt the Spirit of God now living Christ in my heart. Y cuando yo vi que la salvación era por gracia, yo le dije, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras, sálvame. Y fui nacido de nuevo y Cristo vino a morar en mí. And I picked up my Bible and started reading from Matthew, Mark, Luke, John, and I got into the book of Acts. Y agarré mi Biblia, comencé a leerla, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hasta el libro de los Hechos. I read that Peter said there was another gift for me, a gift of the baptism of the Holy Spirit. Y leí cuando Pedro hablaba sobre que había otro don para mí, el don del Espíritu Santo.
And it was promised to me and all those that believe on the Lord Jesus Christ. Y fue prometido para mí y para todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo. When it was revealed to me there was another gift, I started seeking God. And one day the Holy Spirit came on me and I was baptized and spoke in some other language. Y cuando vi que ese don estaba disponible para mí, comencé a buscar a Dios y un día el don vino sobre mí y comencé a hablar otras lenguas. And it was revealed to me I should take water baptism. It was revealed to me that I should read the Bible and pray. Y me fue revelado que debía pasar por el bautismo en agua y me fue revelado que debía leer, estudiar las escrituras. It's very sad to me. I go into many churches and many people don't spend very much time praying or reading their Bibles anymore. Y es triste porque visito muchas iglesias y mucha gente no está invirtiendo tiempo en leer la palabra o en oración. I think our lives sometimes can be like that of Samson. Y creo que nuestras vidas a veces puede ser semejante a la vida de Sansón. We can start out with great power and have victory over enemies and everything. Podemos comenzar con gran poder, teniendo victoria sobre enemigos. But like Samson, he kind of compromised to his flesh. Y así como Sansón, él como que se comprometió en cuanto a la carne. And then the enemies took away his vision. Y su enemigo le quitó su visión. Many people have lost the vision to be the bride of Christ, what their calling is. Y muchas personas han perdido la visión de ser la novia de Cristo, su llamamiento. There's whole denominations out there that don't even believe in the baptism of the Holy Spirit and Yeah. the speaking in other tongues for today. Hay muchas denominaciones hoy en día que no creen en el bautismo del Espíritu Santo y el hablar otras lenguas. They're preaching on the internet all the time that the gifts of the Holy Spirit aren't for today. Y se predica con frecuencia por el internet que los dones del Espíritu Santo no son para hoy en día. It's because they come to a place that they don't want any revelation. Es porque han llegado a un punto donde no quieren revelación. This could be a real problem in your and my life. Esto puede ser un gran problema en su vida y en la mía. You can be reading the Bible and God's trying to reveal something to you. Usted puede estar leyendo la Biblia y Dios tratando de revelarle algo a usted. But you think that you already know better, so you don't pursue the revelation of God. Pero usted piensa que usted sabe más, así que usted no persigue esa revelación de Dios. We need to humble ourselves and be like children, like Pastor Wayne says, to receive the revelation of God. Y debemos humillarnos a nosotros mismos y ser como niños, como acostumbra decir el pastor Wayne, de modo que podamos recibir la revelación de Dios. But God has called us to this high calling to be with Jesus forever in eternity, join with him. Y Dios nos ha llamado a este supremo llamamiento para estar unidos con Cristo por la eternidad. To be with the apostles, Peter and John and Matthew and Paul. Para estar con los apóstoles Pedro, Juan, Mateo, Pablo. The foundations, stones in the city. Las piedras de fundamento de la ciudad. And we've been called to this throne, to sit with Jesus in this throne. Y hemos sido llamados a sentarnos en el trono con Jesús. It's by grace. Es por gracia. And Jesus says if we need grace, we can boldly go to the throne of God and find mercy and grace in any time of need. Y la Escritura nos dice que podemos confiadamente entrar al trono si necesitamos gracia en el momento de necesidad. But the only way I know to get closer to God is to find my life that I need to repent of many things in my life. Y la única manera que yo encuentro de acercarme a Dios es escudriñar mi propia vida, de qué cosas me tengo que arrepentir. If you find that you're doing something that's taking you away from God, away from time to read the Bible, away from time to prayer, maybe we need to repent and get back to doing the things that takes us to that high calling. Y si observas que ha habido algo que te ha quitado el tiempo de Dios, tiempo para acercarte a Dios, para leer la Escritura, para orar,
quizás de esas cosas debemos arrepentirnos para entonces regresar a ese supremo llamamiento. Paul told Timothy to study to show himself approved unto God, not man. Y Pablo le instó a Timoteo a que estudiase para que fuese un obrero aprobado delante de Dios, no delante de los hombres, So he could rightly get the revelation from the Word of God. de modo que pudiera trazar con exactitud la palabra de Dios. Timothy was told to be an example to the church in reading and praying and be firm in the doctrines. Y Timoteo fue exhortado a que fuese ejemplo a la iglesia en doctrina, en lectura, en ejemplo. To find a foundation in your Christian life. One more time, Tom. To find a foundation in your Christian life. Para encontrar el fundamento en tu vida cristiana. Pastor Wayne and I have spoke of this. We've written the book of the 7 foundations of Christ. Y el pastor Wayne y yo hemos hablado de esto y hemos escrito un libro, Los 7 fundamentos de la vida cristiana. That all of us should be teaching of these things. Que nosotros todos deberíamos ser ya maestros de esas cosas. And so many times when I've shared with people about this, I find out they're not really seeking it. Y muchas veces cuando hablo con otras personas de estas cosas, me doy cuenta de que en realidad no lo están persiguiendo. If I start questioning them like I have to some pastors don't even know the 7 foundations of God. Y si yo empiezo a hacerle preguntas sobre estas cosas, como yo lo he hecho con algunos pastores, algunos de ellos ni siquiera saben los 7 fundamentos. These are just the principal revelations. Estas solo son las principales, los principios de las revelaciones, And rudimentos. Hebrews says that you can be dull of hearing where you can't get revelation anymore. Y Hebreos dice que podemos ser tardos de oír, de modo que ya no podemos recibir revelación. And some of you right now are saying, I know about the bride of Christ, but what are you doing about it? Y algunos, quizás algunos de los que escuchan dicen, yo sé de la novia de Cristo, pero ¿qué estás haciendo al respecto? These are the last days. Jesus is coming back for his bride. Estos son los últimos días. Jesús regresa por su novia. There are churches out there today Hay iglesias hoy día that if you're born again, when Jesus comes back, you're going to go, no question. que si eres nacido de nuevo, cuando Jesucristo vuelva, vas a irte con Él, no hay preguntas. So all you need to do is be born again. Así que lo único que tienes que hacer es ser nacido de nuevo. Jesus said, if you're born again, you can see the kingdom of God. You get some revelation of where you're going. Jesús dijo que si tú eres nacido de nuevo, tú puedes ver el reino de Dios en una revelación de a dónde vas. But if you want to enter it, you need to be born of water and born of the Spirit of Pero God. si quieres entrar a Él, tienes que ser nacido del agua y del Espíritu. Revelation comes to those that seek God and press forward towards the high calling of God. Y la revelación de Dios la revelación viene para aquellos que buscan de Dios, que continúan con diligencia hacia adelante. Many denominations of Christianity out there today, Muchas denominaciones cristianas hoy día, they've stopped growing in revelation. ellos cesaron de crecer en revelación. They've got exactly what they want and they don't want to go any further. Ellos tienen exactamente lo que quieren y no buscan ir más allá. Matter of fact, some of them, like the Methodist Church, they've gone backwards by ordaining people that are homosexuals, lesbians, and all kinds of things. Y la iglesia metodista, por ejemplo, ha ido en retroceso, nombrando como ministros personas que son homosexuales o lesbianas. And last year, there was a great split in that church. Y el año pasado hubo una gran división en esa iglesia. And even in many Pentecostal churches today, they don't understand the difference of being saved by the Spirit of Christ En muchas iglesias pentecostales hoy en día no se entiende la diferencia entre ser salvo por el Espíritu de Cristo
In other words, when we ask Jesus into our heart, we're asking his spirit into our heart, and he gives us eternal life. En otras palabras, cuando invitamos al Señor, lo recibimos en nuestro corazón. Él entra, su espíritu entra a nosotros y recibimos vida eterna. But he also has a baptism of the Holy Spirit that needs to come into our life to get us into the church, like on Acts chapter 2, verse of Pentecost. Y también hay un bautismo del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo pasa a morar en nosotros y ya formamos parte de esa iglesia, según lo vimos en el capítulo 2 de Hechos. Now, there are many nations in this world that are saved, Hay muchas naciones en este mundo que son salvas, but Apostle Paul understood that once he wanted this high calling of God, pero el apóstol Pablo fue claro en que una vez él quería este supremo llamamiento de Dios, he had to die to certain things. él tenía que morir a ciertas cosas. For example, he had to die to his old Pharisee and Jewish life that he lived, his religion. Por ejemplo, él tuvo que morir a el fariseísmo y a sus costumbres, sus tradiciones judías a las cuales perteneció. And also, he understood that there was a new Jerusalem and he had to start living for that and not Y for the Jerusalem that was in this world. también entendió que había una nueva Jerusalén por la cual debía comenzar a vivir y no por la Jerusalén terrenal. He had to give up his nationhood. Tuvo que renunciar a su ciudadanía aquí Nationality. terrenal. Yeah. Yeah. We're not American. We're not Puerto Rican. We're not Guatemalan. We're not Chinese or Japanese or African Americans or Africans. Nosotros no somos americanos, o puertorriqueños, o guatemaltecos, o chinos, o afroamericanos. Paul says, I've been crucified with Christ. Pablo dice, he sido crucificado con Cristo. I've died to these things. He muerto a estas cosas. I've been buried my old life in water baptism to live a new life now. Y he enterrado mi vida vieja en el bautismo en agua para vivir una nueva vida ahora. And that new life is to live for Christ and the calling that's upon my life. Y esta nueva vida es vivir para Cristo y para su llamamiento que está sobre mi vida. Listen, you are special in the eyes of Jesus. Mira, tú eres especial en los ojos de Jesús. He wants you to be with him for eternity. Él quiere estar contigo, Él quiere que tú estés con Él por la eternidad. He's calling you as a bride, as a bridegroom. He wants to be engaged with you and he wants you to come and be ready when he comes back. Y Él te llama para que seas su novia, para que te comprometas con Él, para que cuando Él regrese te puedas ir con Él. You know, when I was in the Marine Corps, Cuando yo estaba en el cuerpo de la Marina de Guerra, I spent one tour in the Vietnam War. yo pasé una temporada en la Guerra de Vietnam. And there were a lot of men over there that used to receive letters from their wives and girlfriends every day. Y yo vi muchos hombres allá que recibían cartas de sus esposas, de sus novias todos los días. And so when these men were away from their wives and the girlfriends, Y cuando estos hombres estaban lejos de sus esposas, de sus novias, they had to decide whether they were going to be faithful and wait for them to come back. ellos tenían que decidir si ellos iban a permanecer fieles y si ellas los iban a esperar para cuando ellos regresaran. I can't tell you how many Dear John letters guys in Vietnam got from girlfriends and wives that didn't want to wait for them. Y no te puedo enumerar cuántas cartas yo pude ver de personas que no estaban dispuestas a esperar el regreso de sus maridos. It was sad. Era triste, But you know, I think it might be the same way with the Lord. y creo que se puede ver lo mismo con el Señor. People stop seeking him and reading the word and praying and seeking out other people that want him, and they keep pressing and wanting him more than anything in the world.
Y la gente cesa de buscarlo, de leer la palabra, de desear estar con él más que otra cosa en el mundo. Apostle Paul said, not only am I crucified and dead to my old life, El apóstol Pablo dice, no solo estoy crucificado y muerto a mi vieja vida, but I've crucified all my affections and my desires that I have, that I might live for his desires for me. pero también he crucificado todas las cosas que yo deseo en este mundo por vivir para él. And he even says, I've crucified the whole world unto me and to myself. I don't want the world anymore. Él aún dice que el mundo entero está crucificado para mí, de modo que ya no vivo para el mundo, sino para él. I'm going to tell you this. I was just down with Pastor Wayne in West Virginia for 3 days. Y le voy a contar esto. Por 3 días estuve con el pastor Wayne en Virginia Occidental. And I'm going to tell you, you couldn't offer us anything that this world has. Y le puedo decir, usted no podía ofrecernos nada que este mundo pudiera tener. We don't want anything here. No queremos nada de aquí. Matter of fact, we want to go to heaven. That's De a better hecho, place for us. de hecho, queremos irnos al cielo, es un mejor lugar. Like Pastor Wayne says, that's our home. This is not our home here. Como dice el pastor Wayne, aquel es nuestro hogar, no aquí abajo. And I hope he shares upon that soon. Y yo espero que él comparte sobre eso pronto. But Paul says, even the world's crucified me. There's nothing in this world I want. Aún el apóstol Pablo decía que el mundo está crucificado para mí, no hay nada que yo quiera de este mundo. Even James says, and Paul says, we should be just thankful to have a roof over our head and clothes on our back and food that we eat every day. Y el apóstol Pablo y aún Santiago dicen que si teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con lo que tenemos. We're pilgrims and strangers in this world, looking to our eternal home in New Jerusalem to be with Jesus forever. Y aquí estamos de paso como extranjeros y peregrinos buscando aquella ciudad, la Nueva Jerusalén celestial. And when you put your hands to the plow and you start going that way, don't turn back like Lot's wife, because you're not fit for that kingdom and that calling. Y cuando pongas tus manos sobre el arado y vayas en esa dirección, no vuelvas atrás como hizo la esposa de Lot. But I believe in all of my heart that there's time for us to repent and turn unto God with all of our heart to receive grace in our life. We can't do it on our own. Y creo con todo mi corazón que todavía estamos a tiempo de arrepentirnos de cualquier cosa que tengamos que arrepentirnos y recibir gracia para ese llamado. But I believe there's an abundance of grace that he has for anyone that will look unto him and want to love him and care for him. Y creo que hay gracia abundante de parte de Él para todos aquellos que le quieran buscar y anhelar a Cristo, ganar a Cristo. There were 7 churches that Jesus wrote letters to. Hay 7 iglesias a las cuales Jesús les envió cartas. To that Ephesians church, he said, repent, get back to your first love and your first work. Y a esa iglesia de Éfeso les dijo que se arrepintiese y volviese a las primeras obras, a su primer amor. He said, if you don't, I'm going to remove your candlestick. Y dijo que si no te arrepintieses, voy a quitar tu candelero de su lugar. In other words, if you don't repent, I'm going to remove that calling and that grace that I have for you to be that bride of Christ and overcome. En otras palabras, si no te arrepientes, voy a quitar esa gracia para alcanzar ese supremo llamamiento de ser la novia de Cristo. The one church, he says, you have false doctrine. A otra iglesia le dice, tienes falsa doctrina. The one church, he said, you're following the spirit of Jezebel for fornication and things that I don't like. A otra iglesia le dice, mira, tú estás con ese espíritu de Jezabel, permitiendo la fornicación y cosas que cosas que no son de mi agrado. We have Christians out there stuck in pornography and sex and things of the world that God doesn't want us to be in. Y hay cristianos allá afuera que están metidos en pornografía y en cosas de este mundo en las cuales Dios no quiere que estemos.
Please don't be offended, but God's calling us at this hour to repent and turn unto Him, to reach that high calling that you're called for in your life. Por favor, no se ofenda, pero Dios nos llama para que alcancemos esta meta, este supremo llamamiento. You can be the bride of Christ. You can be in that marriage and that banquet with Jesus. Usted puede ser la novia de Cristo, usted puede estar en aquel banquete, en esas bodas con Jesús. You can have New Jerusalem written upon your forehead in His new name. Usted puede tener el nombre de la Nueva Jerusalén escrito en su frente y el nuevo nombre de Jesús también. You can sit down on the throne with Him and be with Him for eternity. Glory to God. Usted puede sentarse en el trono con Él por la eternidad, gloria a Dios. He says, I'm going to prepare a place for you and I'll come again for you. He's coming back for those that love Him with all their heart and soul. Y Él dice, voy a preparar lugar para vosotros y vuelvo por ti, por todos aquellos que le aman con todo su corazón. I think the reason it's called a high calling by Apostle Paul, Creo que la razón por la cual el apóstol Pablo le llama el supremo llamamiento because he got called up to the third heaven. es porque Él fue arrebatado al tercer cielo. He got called up above this heaven and above the new heaven in eternity to New Jerusalem. Él fue arrebatado por encima del cielo, por encima de los nuevos cielos, hasta la mismísima Nueva Jerusalén. He couldn't even speak the words that he heard there. Ni aún podía expresar las palabras que allí escuchó. Like the prophets in the Old Testament said, beautiful things are spoken of you. Como dicen los profetas del Antiguo Testamento, cosas hermosas se dirán de ti. Why would God call a bunch of sinners like you and me ¿Por qué llamaría a Dios a un montón de pecadores como tú y yo? I'm just the son of a drunken plumber. Yo solo soy el hijo de un plomero borracho. Many of us have bad pasts. We've all sinned and fallen short of the glory of God. Y muchos de nosotros hemos tenido pasados pecaminosos y hemos caído Second part, Tom, I'm sorry. That's all right. Some of us have lived in drugs. Some of us have lived in fornication and partying and drunkenness and all kinds of things. Y algunos de nosotros hemos vivido en borracheras, en fornicaciones, en drogadicción o todo tipo de cosas. But now the mystery is revealed. Pero ahora el misterio es revelado. You got saved and born again. Usted fue salvo y nacido de nuevo. And maybe you took water baptism. Y quizás tomó bautismo en agua. And maybe you got baptized in the Holy Spirit, filled with a new language in your life. Y quizás usted fue bautizado en el Espíritu Santo y lleno de un nuevo lenguaje en su vida. But now you've learned that there's a great reward that He wants to give you to be with you forever in heaven. Y ahora usted sabe que hay un gran galardón de estar con Cristo por la eternidad. You know, I think like the Ephesian church, many of us have to fall back in love with Jesus again. Y creo que muchos de nosotros, como la iglesia de Éfeso, debemos volver a las primeras obras, regresar al primer amor con Cristo. Pastor Wayne, when he got saved, he loved Jesus so much he couldn't put the Bible down. He had to read it all the way driving across the whole country. El pastor Wayne, cuando fue salvo, él no podía cesar de leer la Biblia según él atravesaba el país. Once I got born again, I couldn't put the Bible down. I had to read more about Jesus and everything. It was just a blessing. Y cuando yo fui salvo, yo no podía dejar de leer la Biblia. Tenía que leer y escuchar más de Jesús. If we've lost the love for reading the Bible and for praying, my friends, we can repent and cry out to God for grace. Lord, give me grace again. Si hemos perdido el amor por leer la Escritura o por la oración, podemos clamar a Él y hay gracia para eso. Part of repentance is giving up the old to get the new grace. Y parte del arrepentimiento es desechar lo viejo para recibir lo nuevo. The Ephesian church, when they repented, they brought all their books and everything, and they had a big bonfire publicly.
Y la iglesia en Éfeso, cuando los que se arrepintieron trajeron sus libros de magia y las cosas del pasado y las quemaron en una gran fogata. Well, we heard that Pastor Wayne burned a lot of stuff, I'll tell you. Y escuchamos que el pastor Wayne llegó a quemar muchas cosas. He had all these old musics and stuff, and I don't know. We got rid of it all. Y él tenía estos álbumes de música. Nosotros nos deshicimos de todas esas cosas. Look, if you're spending too much time looking at the TV or doing other things, why don't you just give some of it up for a while and get into the Word of God and see if grace doesn't flow into your life and you can shout, Hallelujah, my calling is sure, and He wants me to press on now to more and more grace. Y si estás pasando demasiado tiempo en otras cosas, ¿por qué no dejas de hacer algunas de ellas y le dedicas ese tiempo al Señor y ves cómo la gracia comienza a fluir y tú comienzas a alcanzar, tener ese vivo anhelo por ese supremo llamamiento? And if you're a minister out there, or maybe a pastor or evangelist or whatever your ministry is, Si eres un ministro que me escuchas, eres pastor, evangelista, el ministerio que tengas. Peter realized that they weren't called to wait on tables. They needed to be in the Word of God in prayer. Y Pablo fue claro que ellos tenían que estar en oración y en el ministerio de la palabra y no sirviendo las mesas. As ministers, we're not called to raise businesses of the church. Y como ministros no hemos sido llamados a levantar negocios de la No, iglesia. no, we're not called to raise money and try to figure out all the ways to get money. God knows how to supply all things necessary for His church and His work. Y no hemos sido llamados a buscar la manera de recaudar fondos, a levantar dinero. Dios sabe cómo suplir lo que haga falta. A lot of ministers of denominations and churches, Muchos ministros en iglesias denominacionales, they go to seminaries so they can get their PhD degrees, ellos van a seminarios de modo que puedan obtener sus doctorados, so they can write a lot of books and sell them and make money. de modo que puedan escribir muchos libros y los venden y hacer dinero. Now, not all the people just want to make money. Some of them want to share the revelation that they believe they have. Y no todos quieren hacer esto por hacer dinero, muchos quieren compartir la revelación que tienen. But there are many out there that are just running the wrong way. Pero hay muchos allá afuera que están haciendo las cosas equivocadamente. How many people on YouTube have podcasts and whatever, and they're just doing it because the more people they can get, the more money they can make. ¿Y cuántas personas no hay allá afuera por las redes sociales, por YouTube? Porque la mayor cantidad de gente que puedan atraer, más dinero pueden recaudar. Look, you've been called to be a living stone. Tú has sido llamado a ser piedra viva. The stones in this city are precious stones. Las piedras de esta ciudad son piedras preciosas. God will make you a beautiful, precious stone by the grace of God to be with Him for eternity. Y Dios te va a hacer una piedra preciosa por su gracia para estar con Él por la eternidad. Won't you let Him do that? ¿No le dejarías hacer eso? Won't you want to be the bride, be in that marriage, being joined to Him forever? ¿No te gustaría ser la novia, estar en esa unión matrimonial por siempre? You don't want to be on the new earth and one of the nations are just saved or the king on the new earth. You want to be where Jesus is. Y tú no vas a querer estar en la nueva tierra o ser uno de los reyes de las naciones de la nueva tierra. Tú vas a querer estar donde está Jesús. That's His calling. Ese es su llamado. He says, I'm going to prepare a place for you. Él, And when I come back, I'll take you to be where I am. él dice, voy a preparar un lugar para ti y cuando regrese te voy a llevar para que tú estés donde yo estoy. Let's remember, there is more. There's a higher calling and grace that we can receive. Recordemos que hay más, hay un supremo llamamiento y la gracia para el mismo.
So when Jesus comes back, he's coming back for you, and the grace of God will take you to be with him forever. De modo que cuando Cristo regrese, Él regresa por ti y la gracia de Dios te va a llevar con Él para siempre. Amen. Pastor Wayne, do you have Amén. something to share and maybe you can pray for us tonight? Pastor Wayne, ¿tienes algo que compartir y orar por nosotros esta noche? Well, Pastor, my brain is like popping tonight just hearing these scriptures that we've preached for 50 years. Pastor, mi cerebro pulsa escuchando esas escrituras que hemos compartido por 50 años. But you shared something earlier that I know we've talked about, and it's very sad, but many people, I think, don't want this revelation. Y compartiste algo anteriormente que es triste porque muchas personas no quieren esta revelación, They don't want a high calling. no quieren un supremo llamamiento. They want a low calling because they think the high calling is going to demand too much of them and they can't make it anyway, so they lower the calling down to where they are. Ellos quieren un llamamiento inferior porque para ellos un supremo llamamiento va a demandar demasiado y ellos prefieren quedarse donde están. But as we've heard over and over tonight, it's not in our own strength, it's by God's grace. Y según escuchamos una y otra vez esta noche, no es por nuestras propias fuerzas, es por la gracia de Dios. And, this may not be a very good analogy, Quizás esta no sea una buena analogía, but, right now, probably wherever any of you are, there are radio waves passing right through your room from a radio station. y donde quiera que usted esté, probablemente ahora mismo hay ondas radiales fluyendo a través del lugar donde usted está ahora. They might be playing Christian music, they might be playing satanic rock, it could be anything. O quizás están transmitiendo música cristiana o rock satánico, puede ser cualquier cosa. But you have to have the receiver and then you have to tune in to that frequency. Pero usted tiene que tener un recibidor, un radio, y tiene que ajustarlo a esa frecuencia. God is calling. Dios está llamando. He's broadcasting at a certain frequency. Él está transmitiendo a una frecuencia. It's up to you and me whether we want to tune into that one or some other one. Depende de usted y yo si queremos ajustar la estación a esa frecuencia o a otra. And I still don't understand, like Pastor Tom asked, why would God call a bunch of sinners and rebels like us to be the bride of Christ? Y me pregunto yo también, según decía el pastor Tom, ¿por qué Dios llamaría a un montón de pecadores como nosotros a ser la novia de Cristo? But he knows his grace is sufficient to do that. Él sabe que su gracia es suficiente para hacer esto. And it will bring great glory to God and to Jesus for the sacrifice he made on the cross. Y va a traer gran gloria a Dios y a Jesucristo por el sacrificio que Él hizo en la cruz. If I can take one more minute, I want to go back to a verse we read, I think, very early on tonight. Y si tenemos un minuto, quiero regresar a un verso que leímos al principio esta noche. In Ephesians 5, En Efesios 5, I've probably read this verse 1,000 times, probablemente yo he leído este verso unas 1000 veces, but something jumped out at me and I've been rolling it around in my head all night. pero algo saltó a mis ojos de este verso y he estado meditando en esto constantemente esta noche. It's very simple. Es muy simple. Ephesians 5:30. Efesios 5:30. For we are members of his body, of his flesh, and of his bones. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Now, I'm sure we've all heard many times, oh, we're all part of the body of Christ, meaning we're all part of the church. Y hemos escuchado muchas veces que todos somos miembros del cuerpo de Cristo, somos miembros de la iglesia. But Paul goes beyond that here when he says, we're members of his flesh and his bones. Pero Pablo va más allá aquí al decir que somos miembros de su carne y de sus huesos.
Now, please don't misunderstand me. Por favor, no me malentienda. Over the years, I used to put a lot of emphasis on church membership and, having membership classes and all of that. Y por años yo le puse mucho énfasis a ser miembro de la iglesia y a la membresía de la iglesia y ese tipo de cosas. I'm not really into that too much anymore Y ya no estoy en eso because a lot of times we just want them to be members of our organization. porque muchas veces lo que queremos es que sean miembros de nuestra organización, Rather than teaching the people you're members of Christ's body, his flesh, and his bones. en lugar de enseñar a la gente, ustedes son miembros del cuerpo de Cristo, de su carne, de sus huesos. And yeah, I think a lot of us are just religious now. Y I think a lot of us, Yeah, y pienso que muchos de nosotros simplemente somos religiosos hoy en día. you can be Pentecostal religious, you can be Presbyterian religious. Usted puede ser religioso pentecostal, religioso presbiteriano, And we've really missed what it's all about. It's about Jesus Christ. y erramos el tiro en cuanto a de qué se trata. Esto se trata de Jesucristo. And Pastor Tom shared earlier tonight, very often the problem is we think we're important. Y el pastor Tom mencionó esto esta noche, y lo que sucede con frecuencia es que pensamos que somos importantes. And he read all those verses about Jesus is the head, Jesus is the chief cornerstone, Jesus has all preeminence. Y él leyó todos estos versos donde habla de que Jesús tiene toda la preeminencia, de que Jesús es la cabeza, Jesús es la piedra angular. But sometimes we don't really believe that because we want to be important. Pero a veces no creemos eso porque queremos ser importantes. And that gets in the way of everything we're hearing about tonight. We have to die to all this stuff. Y eso entorpece las cosas que escuchamos esta noche. Debemos morir a todas estas cosas. Oh, I'm Puerto Rican or I'm Guatemalan or I'm Salvadoran. Oh, yo soy puertorriqueño, yo soy guatemalteco o yo soy El Salvador. We're the number one. Somos los número uno. Well, we heard tonight there are going to be nations in eternity, Y leímos esta noche que habrá naciones en la eternidad, but they're on the new earth. pero esas naciones están en la nueva tierra. And those that become the bride of Christ, the New Jerusalem, they are one holy nation. They've died to all that carnal stuff. Y aquellos que forman parte de la Nueva Jerusalén son una nación, murieron a todas aquellas otras cosas. So we do need to make our calling and our election sure. Así que debemos asegurar nuestro llamamiento y elección, Because many are called, porque muchos son llamados, many have the frequency passing through their room, muchos tienen la frecuencia fluyendo a través de su habitación, but they're not tuned in, they're not listening. pero no están ajustados a esa frecuencia, no están escuchándola. And if God is calling you, if God is calling me, that's great. Si Dios te está llamando, si Dios me está llamando a mí, eso está muy bien, But we have to respond. pero debemos responder. Let's pray. Oremos. Father, we thank you for this great, high, upward calling. Padre, te damos gracias por ese gran, supremo llamamiento. You're calling us upward, Nos estás llamando hacia arriba, away from this world, away from this flesh, away from the temporal things of this life. lejos de este mundo, de esta carne, de las cosas temporales de esta vida. I pray that you would give us hearts and ears that are tuned into that calling. Te pido que nos des corazones y oídos que estén afinados a ese llamamiento, And we can respond. de modo y que podamos responder. If we need to repent, we would respond with repentance. De modo que si tenemos que arrepentirnos, respondamos con arrepentimiento. If we need to seek you more diligently, that you would stir us up to seek you. Que si necesitamos buscarte con más diligencia, que nos vas a avivar para eso.
Lord, we believe these are the last days. Señor, creemos que estos son los últimos días. We believe that time is running out. Creemos que el tiempo se acaba. Help us to understand what this Holy Spirit is saying to the churches in these last days. Ayúdanos a entender lo que el Espíritu Santo está diciendo a las iglesias en estos últimos días. God, we surrender everything to you tonight. Dios, rendimos todo ante ti esta noche. We pray that you would work in us both the will and the do of your good pleasure. Señor, oramos que obres en nosotros el querer como el hacer en tu buena voluntad. We're not here for our own pleasures, our own prosperity, our own kingdoms. No estamos aquí para nuestro propio deleite ni para nuestro propio reino. We're here for you. Estamos aquí por ti. And you paid the price for us. Y tú pagaste el precio por And nosotros. we are not our own. We belong to you. Y ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que te pertenecemos a ti. So, God, I pray that our hearts would respond to this call. Así que oro, Señor, que nuestros corazones respondan a ese llamado. And as we read tonight, that we might be found worthy of this great high calling. Y según leímos esta noche, que seamos hallados dignos de este supremo llamamiento. Father, thank you for Jesus. Padre, gracias por Jesús. Thank you for his sacrifice on the cross of Calvary for us. Gracias por su sacrificio en la cruz del Calvario por nosotros. Thank you for the free gift of eternal life. Gracias por el don gratuito de la vida eterna. Thank you that you have power to take away our sins and to transform us into new creations in Christ. Gracias que tú tienes el poder de quitarnos los pecados y transformarnos en nuevas criaturas en Cristo Jesús. We give you all the glory and all the praise, and let it always be for your glory and for your praise. Te damos toda la gloria, toda alabanza, y siempre será para tu gloria y alabanza. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. God bless you all. Dios les bendiga a todos. Dari, you've gone into deep darkness there. Oh, no, don't say that. Is that better? Let there be light. Let there be light. Thank you, Wayne. Thank you, Tom. Thank Gracias you. a todos.